Vamos a meternos en lo que es el tema inecuaciones, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es una introducción a este tema a partir de los intervalos en la recta real, ¿sí? Lo que vamos a ver son los diferentes tipos de intervalos que existen, ¿sí? La manera gráfica, su solución a gráfica. Pero vamos a comenzar, ¿sí? Hablando y preguntándonos qué es una inecuación. Y para eso, si ustedes pueden ver acá, lo que tenemos, ¿sí? Es una expresión que ya conocemos, ¿sí? Es decir, con la cual venimos trabajando mucho, que en este caso es una ecuación, ¿sí? Esto es una ecuación que lo que tiene de particular es el símbolo que está en el medio entre los dos miembros, que es un igual. Por eso una ecuación es una igualdad. ¿Cuál es la diferencia ahora con la expresión que tenemos debajo? Bien, la única diferencia que hay es claramente el símbolo que separa los dos miembros, ¿sí? En este caso vamos a hablar de una inecuación y en lugar de ser una igualdad, ese simbolito genera lo que se denomina desigualdad en matemáticas, una desigualdad de expresiones algebraicas, ¿sí? Como se puede ver, ahí en ese caso hay una sola variable, ¿sí? Y el resultado de una inecuación, ¿sí? Es un intervalo. ¿Mm? Por eso está muy relacionado con el tema de intervalos reales, ¿no? Por lo tanto, es un intervalo. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Ahora, esa es la diferencia entre ecuación e inecuación. ¿Mm? Ahora, hablamos de los símbolos, ¿sí? De esos símbolos que separan al primer miembro y al segundo miembro. Y acá yo quiero hablar, ¿sí? De algunos de esos símbolos que puedan llegar a aparecer. ¿Mm? Veamos qué pasa en los primeros dos casos. Los primeros dos casos dice 13, el piquito mirando al 13 y el 7. Ese piquito que está acá implica mayor, ¿sí? Él, en ese caso, está apuntando al 13 porque es mayor que 7. ¿Mm? Y si ustedes se fijan en el ejemplito que está debajo, hay una X y hay un 7 del otro lado. Y está el piquito de mayor apuntando a la X, por lo tanto eso se lee como X mayor que 7. ¿Sí? Esa es la lectura que le hacemos a esa expresión, ¿sí? Que está ahí, que dice x mayor es a 7 o x mayor que 7. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué ocurre ahora con el otro caso, que en este caso dice 20 menor a 40, ¿sí? En ese caso el símbolo es el de menor. Y lo que estamos viendo en el ejemplito de abajo dice x menor que 40. ¿Mm? Bien. Entonces, prestemos atención a los símbolos mayor y menor. Y por último, vemos otros dos símbolos, ¿sí? Que son lo que tenemos ahí, que dicen X y ahí aparece una simbología con una rayita debajo. Eso significa mayor o igual, ¿sí? Mayor o igual. Lo mismo pasaría con el de abajo, que está hacia el otro lado, ¿sí? Esto sería x menor o igual a 3, ¿sí? Entonces lo voy a anotar acá.
mayor o igual, y este último que tenemos es menor o igual. Bien, esos son los símbolos que nos pueden aparecer en una inecuación, ¿sí? Fíjense que arriba de todo, en la inecuación que tenemos acá, ¿sí? El símbolo que aparece en el medio es el de, en este caso, mayor, ¿sí? Podría haber aparecido menor, mayor igual o menor igual, ¿sí? De esa manera interpretamos una desigualdad. Bien. Lo que vamos a ver ahora es, en este caso, un ejemplo, ¿sí? de un intervalo, ¿sí? Considerando, en este caso, la siguiente expresión. La siguiente expresión dice x mayor a menos 3, ¿sí? Mayor que menos 3. En realidad, como es una variable, es una x, ¿sí? Tiene en este caso infinita cantidad de números que puedan cumplir con esa desigualdad, ¿no? X mayor a menos 3 podría ser, en este caso, no sé, 1, que es mayor a menos 3, 5, 5,5, 6,5, 7,5, 100.000, ¿sí? Entonces, lo que estoy queriendo decir es que no hay un único valor que sea mayor a menos 3. Por eso, en este caso, ¿sí? El intervalo lo estamos haciendo en la recta real, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para graficar x o todos los valores x que cumplen, que son mayores a menos 3? Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí tenemos la recta numérica, si ustedes lo pueden ver, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, no sé, tomamos un color y nos paramos en menos 3 porque es lo que me está indicando, ¿sí? Menos 3, que estaría acá, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es indicar todos los números que son mayores que menos 3. Y todos los números que son mayores que menos 3, ¿sí? Van hacia allá. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque son el menos 2, el menos 1, 0, 0,5, 0,7, ¿sí? O sea, todos los números decimales también cuentan, claramente, ¿sí? Por lo tanto, en ese caso, lo que vamos a hacer es marcar todos esos números. ¿Cómo hacemos para marcarlos? Bien, desde el menos 3 vamos a colocar un paréntesis. Ahora vamos a hablar de ese paréntesis, ¿sí? Y vamos a marcar o a rayar, ¿sí? Todos los valores que cumplen, que son mayores que menos 3. En este caso son todos los que estamos marcando acá. Y claramente, como son infinitos, esto sigue. Le ponemos una flechita, ¿sí? Que sigue hasta dónde. Y bueno, hasta el más infinito, ¿no? Que también lo podemos agregar hacia el más infinito, ¿sí? Entonces, valores que yo marqué en rojo son todos los valores, ¿sí? Que son o que cumplen los x mayores a menos 3. Y ustedes fíjense que yo lo coloqué con un paréntesis. Voy a hacer el de abajo y vamos a ver la diferencia, ¿sí? Entonces, en este ejemplo dice mayor. La diferencia en este segundo es que dice mayor o igual, ¿sí? Importante es esa diferencia. ¿Por qué? Porque en ese caso lo que vamos a hacer no es trabajar con paréntesis, sino que trabajar con corchetes. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Vamos a hacerlo con otro color. Dice mayores o iguales. Nos paramos nuevamente en el menos 3, ¿sí? Pero en lugar de usar un paréntesis, voy a usar un corchete. El corchete lo que está indicando es que se incluye ese valor, ¿sí? En el intervalo. Es decir, está incluyendo el valor menos 3 en ese intervalo.
En el caso de arriba, en el caso del rojo, no estaba incluyendo al -3 en el intervalo, ¿sí? Por lo tanto, ¿de qué manera lo vamos a graficar? Bueno, de la misma manera que hicimos arriba, ¿sí? Pero la diferencia está en que ahora voy a utilizar corchetes para la gráfica, ¿sí? Fíjense que esto va a seguir claramente hacia más infinito, como hicimos antes, ¿sí? Entonces, es importante entender esto. Cuando, cuando se habla de mayor o de menor, ¿sí? Cuando se habla de mayor o menor, estos dos simbolitos que aprendimos hace un ratito, ¿sí? La expresión se realiza mediante paréntesis, ¿sí? ¿Esto qué pasa? ¿Qué significa? Que no incluye, en este caso, a el valor o los valores que me aparezcan, ¿sí? En la expresión, es decir, en este caso el -3. No incluye, por eso paréntesis. Ahora vamos a ver igual cómo se clasifican los intervalos. En el caso de abajo, en el celeste, ¿sí? Para los símbolos mayor o igual o menor o igual, para estos dos símbolos, lo que usamos son corchetes, y esto lo que implica es que incluye a él o los valores, ¿sí? Que aparezcan siempre acá, ¿sí? Entonces esa es la diferencia principal. Es muy importante tenerlo claro para poder expresar de manera correcta y poder graficar de manera correcta los intervalos. Bien, dijimos que un intervalo puede incluir o no, ¿sí? A los extremos que definen ese intervalo. Y eso está dado por, en este caso, los símbolos que intervienen en la expresión. Por ejemplo, los símbolos menor y mayor hacían que los extremos no se incluían, no se incluyen. Y lo que usábamos eran paréntesis. Bueno, en este caso pasa eso, ¿sí? Los extremos que van a generar o a definir el intervalo van a ser el -2 y el 1, ¿sí? Y fíjense que lo que me dice es, bueno, grafiquemos todos los valores de x, ¿m? Que sean mayores a -2, ¿m? Mayores a -2, fíjense esta parte, todos los x mayores a -2, y que sean menores que 1. Por lo tanto, voy a tener que ir a los extremos. Los extremos eran -2, dijimos, que es este, y el otro es 1, que es este de acá. Entonces, si ustedes se fijan acá, graficamos todos los números que son mayores que 2 y además menores que 1. Esto es un intervalo abierto, se llama intervalo abierto, ¿por qué? Porque no incluye a los extremos, ¿sí? Por eso se grafican entre paréntesis, ¿está? Definida entre -2 y 1, pero sin incluir al -2 y sin incluir al 1. Por eso se denomina intervalo abierto. Ahora, la diferencia con el intervalo cerrado es que, si ustedes se fijan, los símbolos que intervienen, ¿sí? Lo que hacen es que se incluyan los extremos. Los extremos que en este caso son el 2 y el 6. Y recuerden que para eso, para estos símbolos, nosotros usábamos lo que denominábamos corchetes, y era cuando incluía a los extremos. En este caso van a ser todos los x mayores o iguales a 2, ¿sí? Y además
menores o iguales a 6, es decir, los que están entre 2 y 6. Pero en este caso lo que vamos a hacer es usar corchetes. Usar corchetes en el 2, que es un extremo, y corchete en el 6, que es el otro extremo. Y ahí lo que estamos haciendo es, si pintamos todos los valores que están en el medio, estos son todos los x o todos los valores x que son mayores a 2 y además menores a 6. ¿Sí? ¿Qué es lo que me indica esta expresión? Bien. Que es, en este caso se puede escribir como el intervalo de 2 a 6. Fíjense, lo puse entre corchetes porque lo que hace es incluir a cada uno de esos extremos. En el caso anterior, por ejemplo, como no lo incluían, ¿sí? Este intervalo se puede escribir como entre paréntesis menos 2, punto y coma, 1. ¿Sí? Entre paréntesis porque no lo incluye. En este caso lo pusimos entre corchetes porque lo incluye al 2 y al 6. ¿Sí? Como tercer caso tenemos un intervalo que es semiabierto. Un intervalo semiabierto lo que tiene es un extremo que se incluye y un extremo que no se incluye. ¿Mm? Si ustedes se fijan bien, los extremos acá son menos 4 y 2. ¿Sí? El extremo que se incluye es el menos 4. ¿Sí? Porque al lado tiene el simbolito, ¿m? Que está con el igual abajo. En este caso es x mayores o iguales a menos 4. ¿Sí? Del otro lado tenemos el simbolito de menor, ¿m? Por lo cual en este caso no lo incluye. ¿Sí? Entonces el intervalo podría escribirse como corchete menos 4, punto y coma, 2 y acá un paréntesis. ¿Sí? Estamos entonces, este acá no incluye, perdón, incluye, y este de acá, que es el 2, no incluye. Por lo tanto, para poder graficar este intervalo acá en la recta numérica, vamos a los extremos. En el menos 4 coloco un corchete, en el 2 coloco un paréntesis, y todos los valores que estén entre menos 4 y 2 son los que pertenecen a este intervalo, que dice todos los valores mayores o iguales a menos 4, o sea, los que no sé ya, y menores a 2, ¿sí? Para allá, ¿sí? Cumplen justamente esa expresión, ¿sí? Que se puede escribir como este intervalo. Y por último tenemos lo que sería el intervalo infinito. ¿Qué quiere decir el intervalo infinito? Bueno, en este caso son aquellos que tienen un principio, ¿sí? Pero no tienen un fin. Fíjense que en los anteriores, ¿sí? Teníamos dos extremos, ¿sí? Un principio y un fin. ¿M? Pero en este caso, vamos al primer ejemplo, dice x menores a 5. Por lo tanto, ¿sí? Vamos a ubicar el 5. Y como tiene el símbolo de menor, lo voy a hacer con un paréntesis. Entonces
vamos hasta el 5. Como son todos los x menores a 5, voy a ir para el lado del menos infinito. Es decir, voy a marcar todos los valores que sean menores a 5. Y obviamente esto sigue hasta el menos infinito. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo se escribe esto en forma de intervalo? De la siguiente manera. Son todos los números que están entre menos infinito, punto y coma, 5 con paréntesis. ¿Sí? Paréntesis porque no lo incluye. ¿Estamos? La diferencia con el de abajo es, en este caso, que sí se incluye al número 3. Y además dice x, todos los x mayores o iguales a 3. Entonces me ubico en el 3 y uso ahora corchete. Y voy para el lado del más infinito, porque son todos los mayores o iguales, ¿sí?, al 3. Como voy hacia allá, obviamente voy hacia el más infinito. Y la manera de escribir este intervalo es a partir del corchete, menos 3, punto y coma, y pongo más infinito. Y el infinito, fíjense que no se pone con un corchete, ¿sí? Se pone con un paréntesis. ¿Estamos? Eso hay que tenerlo claro, ¿sí? Para no confundirnos, ¿sí? En el lugar donde aparezca el infinito, sea positivo o sea el negativo, va a aparecer un paréntesis, no un corchete, ¿sí? Entonces, en ese caso, ahí está la diferencia en los intervalos infinitos, ¿sí? Y en este caso, cuando aparece un menos infinito o un más infinito, ¿sí? Ahora, tenemos dentro de los intervalos en la recta real uniones e intersecciones entre intervalos, ¿sí? Vamos a mirar los siguientes intervalos. Tenemos el intervalo que está en celeste, el que está entre 2 y 5. Lo que vamos a hacer es graficar este intervalo, el intervalo A, que está entre 2 y 5, que incluye al 2 y al 5, porque están entre corchetes. Entonces lo vamos a graficar en la recta. Vamos a ir al extremo 2 y colocar un corchete. Y el extremo 5, también colocar un corchete. Y todos los números que están entre 2 y 5, incluidos el 2 y el 5, son los que pertenecen a el conjunto A, ¿sí? Y en el caso del B, dice menos 3, 6, con el menos 3 con un paréntesis. Por lo tanto, lo que quiere decir es que no incluye al menos 3, pero sí incluye el 6 porque tiene un corchete. Entonces, ponemos el paréntesis en menos 3, hacemos las rayitas hasta el 6, que el 6 va a tener un corchete porque lo incluye, ¿sí? Entonces esos serían los intervalos graficados. Ahora, fíjense lo que tenemos abajo. Abajo tenemos, en este caso, la unión de esos dos intervalos que graficamos arriba, la unión entre A y B, entre intervalo A y intervalo B, y después tenemos la intersección entre los mismos intervalos, ¿sí? Fíjense que les remarco acá que la unión matemáticamente se escribe con una U y la intersección se escribe de esta manera, como para diferenciar cuál es una y cuál es la otra. En el caso de la unión, si nosotros observamos,
¿sí? La unión entre los intervalos A y B, ¿sí? Lo que vamos a ver es que todos los elementos, ¿sí? Todos los elementos que, que estén en A y en B, ¿m? Son los que van a definir el intervalo unión, ¿sí? Es decir, si yo veo desde el -3, ¿sí? Hasta lo que sería el 6, ¿m? Todos los elementos que están entre el -3 y el 6, ¿sí? Forman parte de los elementos que están en el intervalo A y el intervalo B. O sea, es la unión de esos dos conjuntos, esos dos intervalos, ¿sí? Por lo tanto, la manera de describir esa unión sería la siguiente. El intervalo que va de -3, ¿sí? Que es este primer extremo, ¿m? Punto y coma, y el intervalo que termina en 6, que obviamente terminan con un corchete. Y de esa manera, este es el intervalo unión entre esos dos intervalos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de intersección, la diferencia que existe es la siguiente. La intersección, en este caso, qué es lo que tienen en común, ¿sí? Esos dos intervalos. O sea, en qué parte de esos dos intervalos los elementos son los mismos. ¿Mm? Y en este caso podemos ver que donde se juntan o se chocan, vamos a decirlo, los dos, ¿sí? Los que tienen elementos en común, son justamente entre el 2 y el 5. ¿Sí? Eso lo podemos ver acá. Entre el 2 y el 5. ¿Sí? Por lo tanto, ahí es donde si ustedes ven, ¿sí? Hay una intersección de los elementos. ¿Sí? Por lo tanto, la intersección sería el conjunto 2,5, que es el conjunto A. ¿Sí? Obviamente incluye a esos valores. Y en ese caso está definido lo que es la unión y la intersección entre intervalos. ¿Sí? Esto nos va a servir para cuando veamos la resolución de inecuaciones.